Jonas es un Giovanni no necesita escuchar. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este noticiero de confianza llamado El Notizoom. El día de hoy tendremos entrevistas y noticias sobre un tema muy importante para todos los mexicanos, la libertad de expresión. Pero primero vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Que se escuche, ¿no? Ok. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa. Ay, yo también me ha pasado. ¿Qué usaste? ¡Lo me cambié! Lomecambe sabe que eres una niña bien. Su formulación es especial para ti. Sí, yo también lo usé. Y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? Lo me cambié, el de las niñas bien. Adiós a la gripa, los 2x3. Regresamos de los cortes comerciales. Comenzó en Filipinas el juicio por calumnias contra María Ressa, directora ejecutiva del periódico Online Rappler, conocida por sus críticas al presidente Rodrigo Duterte. Fue detenida en febrero del 2019 por cargos de falsos de calumnia, tras haberse publicado en su portal de investigaciones detalladas sobre algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales preparadas por la policía y por individuos armados, animados abiertamente por Duterte. Durante operaciones de lucha contra la droga, su caso se considera en general un ataque del gobierno contra la libertad de prensa. Durante los conflictos, la represión puede empeorar, como ha sido el caso de Myanmar, donde unos periodistas que investigaban la muerte de varios hombres y niños a manos de las fuerzas de seguridad fueron detenidos y encarcelados, aunque más tarde quedaron en libertad a la presión internacional. En otras noticias, como sabemos, en Egipto es en extremo peligroso criticar al gobierno y ya las autoridades han detenido a cerca de 113 personas por razones simplemente absurdas, como el envío de tweets, por apoyar a un equipo de fútbol concreto, por denuncias por acoso sexual e incluso por ediciones de películas. Las personas detenidas fueron acusadas de supuesta divulgación de noticias falsas y tras meses de reclusión sin ser juzgadas, las que por fin comparecieron en juicio lo hicieron ante tribunales militares y fueron condenadas, pese a que el enjuiciamiento de civiles por militares es, por definición, injusto tanto en Egipto como en cualquier otro lugar del mundo. En este momento les daré la lista de los periodistas asesinados en México durante el 2023. Gerardo Torres Rentería, de Guerrero. Abisaí Pérez Romeo, de Hidalgo. Ramiro Araujo Ochoa, de Baja California. Carlos Acosta, de Ciudad de México. Marcos Ramírez Hernández, de Puebla. 17 periodistas que fueron asesinados en 2022. José Luis Gamboa Arenas, de Veracruz. Margaritos Esquivel Martínez, de Baja California. Lourdes Maldonado, de Baja California. Roberto Toledo, de Michoacán. Marcos Ernesto Islas Flores, de Baja California. Ever López Vázquez, de Oaxaca. Jorge Camero Zazueta, de Sonora. Juan Carlos Muñiz, de Zacatecas. Armando Linares López, de Michoacán. Luis Enrique Ramírez, de Sinaloa. Yesina de Veracruz. Sheila Joana García, de Veracruz. Antonio de la Cruz, de Tamaulipas. Ernesto Méndez, de Guanajuato. Juan Arjón López, de Sonora. Freddy Román, de Guerrero. Que en paz descanse. Y ahora vamos con las estadísticas con nuestra compañera Karen. Estas son las estadísticas. Durante 2020 se ha producido un récord del número de casos de artistas que han tenido que afrontar consecuencias legales para hacer uso de las libertades de expresión. Al menos 322 fueron detenidos arbitrariamente, perseguidos o condenados a prisión por motivos de índole política. La mayoría de las sanciones obedecen a expresiones consideradas críticas con las autoridades o insultos a las instituciones y símbolos nacionales. Muchas tienen relaciones con presentar críticas a las respuestas gubernamentales contra la pandemia del COVID-19. El estudio cifra
En 978, las violaciones del derecho a la libertad de expresión artística registrada durante 2020 en todas sus formas. Y ahora vamos con nuestra compañera Tania, que va a dar unas entrevistas durante el día en la calle. Compañera Tania, ¿está aquí? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el condominio Álamos porque vamos a realizar una entrevista a algunas personas que viven aquí sobre la libertad de expresión. Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy les vamos a realizar unas preguntas sobre la libertad de expresión. ¿Ok? La primera pregunta dice, ¿qué ejemplo o situación se te viene a la mente cuando hablamos de libertad de expresión? Pues libertad de expresión es expresar todo lo que pasa en la comunidad o en el entorno en que vivimos, la violencia, el transporte, de todo tenemos que hablar sin que nadie nos ponga una trama. Ok, Para expresar lo que sentimos. muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿piensas que la libertad de expresión es importante? Claro que sí. Sí, ¿Por qué? porque expresas lo que sientes, lo que pasa, lo que se está viviendo en el presente. ¿Crees que el derecho a la libertad es respetado en México? En algunas ocasiones no, ¿Por qué? porque a los políticos no les conviene decirles sus verdades. Ok. Y por último, la última pregunta dice que si alguna vez ha sentido que su libertad de expresión ha sido violentada. Sí, no nos dejan expresar lo que sentimos. Por ejemplo, en manifestaciones nos ponen, nos mandan policías luego a detener lo que nosotros sentimos, lo que expresamos, lo que nos incomoda, decírselo personalmente al público. Entonces, nos violentan con eso. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Hasta luego. Ya nos encontramos con la siguiente persona. Hola, buenas tardes. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas sobre la libertad de expresión. Ok, responda con lo que usted piense o crea. La primera pregunta dice, ¿qué ejemplo o situación se le viene a la mente cuando hablamos de libertad de expresión? Bueno, un ejemplo cuando fue lo de la matanza de Tlatelolco, que a los alumnos pues no les dejaron tener una libertad de expresión y al expresarse ellos y su inconformidad pues tomaron represalias y los mandaron a asesinar. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿piensas que la libertad de expresión es importante? Sí, porque pues damos a conocer las ideas o los sentimientos que pues pensamos. Muy bien. Dice, ¿crees que el derecho a la libertad es respetado en México? No, pues un ejemplo sería lo de la matanza de Tlatelolco, que no respetaron ese derecho. Ok, muy bien. Por último, dice, ¿alguna vez has sentido que tu libertad de expresión ha sido violentada? No, sí he tenido ese derecho. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Señor. ¿Me permitiría un segundo de su tiempo para hacerlo? No, espere. Continuando con las entrevistas del día de hoy. Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la libertad de expresión. ¿Ok? Van a hacer unas cuantas preguntas muy rápido. La primera pregunta dice, ¿qué ejemplo o situación se le viene a la mente cuando nosotros hablamos sobre la libertad de expresión? Cuando hablamos de la libertad de expresión, bueno, yo creo que, pues no sé, el poder dar a conocer lo que tú sientes, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De que tengamos la oportunidad de decir o decidir cuáles acciones tomaron. Ok,
Entonces, en cuanto a esto, ¿piensa usted que la libertad de expresión es importante? Sí, sí creo que es importante porque pues es algo que nos caracteriza como pues seres humanos que tenemos, por decirlo así, un libre albedrío de hacer y de decidir qué acciones tomar, qué ejemplos seguir, y sobre todo yo creo que prácticamente es la base de nuestro humanismo, ¿no? ¿Cree que el derecho a la libertad es respetado en México? No, yo creo que en ciertas ocasiones pues sí se ven hostigadas las personas a tratar de opacar lo que uno quiere expresarse, y por eso tanta manifestación, ¿no?, que hay al respecto de decir o de pensar libremente. Yo creo que de cierta manera hay gente que sí trata de opacar esa parte. Muy bien. Por último, ¿alguna vez ha sentido que su libertad de expresión ha sido violentada? Pues no, yo siento que siempre he tratado de expresarme tal y cual soy. Siempre he dado parte a que lo que yo piense o lo que yo sienta sea manifestado de cierta manera, y claro, respetando a las personas y en general. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por la entrevista. Y muchas gracias a ustedes. Con esto concluimos las entrevistas del día de hoy. Y quiero dar gracias a todas las personas que nos dieron de su tiempo. José Luis Gamboa Arenas de Veracruz, Margarito Esquivel Martínez de Baja California. Toma 3. Hola, el día de hoy estamos aquí en el condominio Álamos para hacer una entrevista en México durante el 2023. Gerardo Torres Rentania. ¿Qué? Toma 5. ¿Ya? ¡Ay, sí! Ay. Ramiro Araujo Ochoa de Baja California. De Hidalgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ya. ¡Tu hueso! Asesinados en México durante el 2023. Ahora no hicimos nada. Ya. Isma. Sonora. Freddy Román de Guerrero. Pedro Pablo. Es el...